Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como ya se ha hecho costumbre, una vez al mes damos este programa que se llama Consultoría Jurídica en Derecho Familiar, en el cual usted nos hace el favor de plantearnos por el correo electrónico o por teléfono sus problemas, sus angustias, donde nos solicita un consejo y nosotros con mucho gusto, previo el diagnóstico y el análisis que hacemos de la problemática que usted nos envía, le damos una respuesta, muchas veces por el propio correo y la mayoría de las ocasiones en el canal judicial, que está usted viendo. Quiero agradecerles a ustedes porque ustedes hacen posible este programa, porque nos ven, porque nos hablan, porque nos escriben, porque con mucho gusto respondemos, con mucho gusto les damos una respuesta, como es el caso específico de esta señora Inocencia Mayén, quien nos ha planteado un asunto interesante que lo aprovecho para hacerlo extensivo a otras dudas. Se trata de una cuestión del registro civil. ¿Qué hacer cuando la persona tiene un acta de nacimiento, como es el caso específico, que no se lee, que se le destruyó y que acude al registro civil para que le repongan y le otorguen otra? Es lo más común, pero en este caso, esta persona fue al registro y le dijeron, ese que usted tiene no existe, no está. Ante esto, pagó por una búsqueda y le dijeron, no está usted registrada en el año 56, pero sí en el año 1955. Y solicitó una copia. No se la otorgan y en realidad esta es la orientación. No tienen por qué negársela porque si consta en el registro civil que en 1955 hay un acta de nacimiento, el registro debe darle la copia. No hay razón para no otorgarla. No tiene caso, como usted lo hizo, ir con un notario o tratar de sacar una información testimonial para darle valor a un acta que está destruida, sino más bien pedir esta nueva acta en que usted, como consta en el registro, está inscrita, está con sus generales, con los nombres de sus padres, dónde nació, el día, etc. De esta forma, usted lo puede obtener sin ningún problema. Espero que esto satisfaga su inquietud y si no, escríbame si tiene usted alguna otra cuestión que preguntar y lo haremos con mucho gusto. Recuerde que también puede hablar al 56 39 22 35, donde en ocasiones le damos una cita para una respuesta o para una consulta específica en lo personal, que desde el punto de vista profesional, como yo se los he dicho a ustedes y en algunos casos los llevo como abogado, podemos dialogarlo para ver si podemos llevar su asunto en tribunales, en todas las instancias, y darle una asesoría adecuada en ese sentido. José Antonio Flores Granados igualmente nos manda un correo. En primer lugar, le agradezco estas palabras de reconocimiento a lo que dice textualmente, porque señala que hacemos de temas técnicos, en ocasiones áridos, temas de fácil comprensión. Muchas gracias, eso nos estimula, porque tratamos siempre en un lenguaje liso, llano y claro, de darles una respuesta a lo que ustedes nos preguntan. En este caso, él nos habla de un supuesto en el que ya han transcurrido desde 1986 a la fecha, muchos años, más de 25, donde en realidad el dueño de los bienes murió sin hacer testamento. Esto es muy común en México. No hizo testamento, la familia, hermanos, medios hermanos, ante la ignorancia o la pasividad de todos, se adueñan de los bienes. Han transcurrido estos años y específicamente pregunta si es posible
presentar una denuncia de intestado en virtud de que los bienes están a nombre del muerto, el señor Francisco Granados Carrera, y no se pueden tomar por propia mano, por ocupación o por fuerza para decir estos bienes los vamos a repartir. Se tiene que estar a la voluntad del muerto. Como el muerto no expresó en un testamento qué quería que pasara con esos bienes, en ese momento la ley, el Código Civil en la materia familiar, suple la voluntad del decuyus, del muerto, y la ley dice, van a heredar los parientes. Y sigue una regla, los más próximos en grado eliminan a los más lejanos. En este caso, se habla de parientes consanguíneos en la línea recta ascendente o descendente, o en la línea colateral igual o desigual hasta el cuarto grado. Este caso específico del señor Francisco Granados va a revertirse a pesar de que, como lo señala, un tío, medio hermano de su mamá, dijo, estos bienes me quedo con ellos, los reparto a mis hijos y todo el mundo está contento. Pues no, porque ustedes pueden hacer la denuncia del intestado, heredarán acreditando ese parentesco, el tío tiene inclusive una responsabilidad penal y los hijos de él también, porque no es posible que solamente por la omisión del autor de los bienes y por la apatía de la familia, y porque esto ocurrió en 1986, hoy en el año 2011 no se puede hacer algo. Por supuesto, le doy esa orientación, usted debe tomar esa decisión porque retroactivamente se van a tener que repartir los bienes. Este es un acto que hizo el tío, afectado de nulidad absoluta, donde no debió posesionarse los bienes. Pero inclusive le digo, hay delitos y nunca va a poder prescribir, más bien usucapir a su favor, el tío, porque los bienes siguen siendo propiedad del muerto y el muerto no hizo testamento. Entonces, haga usted la denuncia del intestado, el juzgado familiar correspondiente va a hacer lo debido y se van a repartir en los términos que le he señalado. Este es otro caso interesante, moderno, que ocurre en Monterrey, donde el señor Miguel Alberto Sevilla García nos plantea una hipótesis de una señora llamada Miriam, sin más apellidos. Es una consulta bastante extensa que él nos hace en 3 cuartillas, que yo resumo y que se las transmito a ustedes. Se trata, en primer lugar, de un asunto de 2 personas del mismo sexo, que son lesbianas, que viven juntas en Monterrey, y donde una era casada, tuvo una hija, se separa del marido, que era de diferente sexo, y entonces van a darse problemas como este. Primero, desea saber él, que habla en nombre de la señora, si es acertado que le quiten el hijo que tiene, porque dicen que como ella es lesbiana, le van a quitar la paternidad, la maternidad. No es así. En primer lugar, si se hace la investigación de la paternidad a través del ácido desoxirribonucleico, la prueba del ADN, que tiene una falibilidad de 0.2109, va a determinarse quién es el padre de ese hijo. Por supuesto, va a ser el esposo que era de esta señora. Incluso había un principio de derecho romano que decía pater is est quod nuptia demonstrant. O sea, el padre de este niño es el esposo de esta señora. Y también decían los romanos, y la madre, que siempre es cierta, es esta. Por eso se decía mater semper certa est.
entonces no hay problema. El hijo, la hija, es del que era el esposo y de la señora. No puede alegarse quitarle la paternidad o quitarle la maternidad, porque ahí está en la prueba del ADN. En segundo lugar, ella dice, Miriam desea saber si debido a su preferencia sexual, es decir, que ahora es lesbiana, si se puede originar la pérdida de la patria potestad. De su primer hijo, no. No le van a poder quitar la patria potestad porque esta no es una causa para ello. El hecho de que la señora tenga ahora una preferencia sexual distinta no significa que pierda la patria potestad de su hijo. Tendría que ubicarse en alguno de los supuestos que la ley señala, en el caso específico del Código Civil de esa entidad, que no contempla, como el del Distrito Federal, que el lesbianismo sea una causa de pérdida de la patria potestad, porque esa preferencia sexual de la señora pues va a seguir siendo como ella lo ha escogido. En tercer lugar, dice esta persona, ella desea también convivir con sus hijos y por supuesto registrar al que tiene sin que aparezca el esposo como padre del niño. Es decir, aquí ya se complica un poco más porque ella se hizo inseminar de manera heteróloga, es decir, no se sabe quién es el donante, pero ella tiene un hijo derivado de la inseminación que no es del padre del primer hijo que tuvo, o sea, del que era su esposo. Entonces, este segundo hijo, que deriva de la inseminación artificial, que no tiene padre, pero sí tiene madre, que es ella, va a ser registrado solo con los apellidos de ella, porque es un acto de maternidad derivado de la inseminación artificial en la que ella es la madre. Y finalmente dice él, ¿qué medio legal puede utilizar Miriam ante la desesperación para salir adelante? Ya decía yo, un juicio de investigación de la paternidad a través del ADN para que se determine que este segundo hijo no es del padre con el que estuvo casado ella y que tuvo un hijo con él. Entonces la prueba del ADN es fundamental, no tendrá mayor problema y por supuesto que de esta forma usted, señora Miriam, tiene un hijo que hubo con su marido, que tiene padre y madre, que así consta en el acta y que no se lo van a poder quitar. Y un segundo hijo, derivado de la inseminación artificial, en el cual el padre, que de su primer hijo, aquel con el que usted estuvo casada, no es el padre de este hijo. Para eso está la prueba del ácido desoxirribonucleico y seguramente que esto será de beneficio para usted. Vamos a un corte y regresamos para dar respuesta a otros importantes problemas que usted nos ha planteado. Antes de seguir con estas cuestiones de las consultas, les voy a hacer a ustedes alguna referencia que ya en el pasado dialogamos sobre ella, dado que he recibido recientemente una revista del gobierno de la República de Santo Domingo, en el cual se publicó todo aquel Congreso Internacional, el 16º, que se celebró en ese país, y del que yo le di cuenta a usted en este programa. Es muy importante señalar brevemente que el derecho familiar ha crecido en forma tal que el gobierno de la República Dominicana está enfrascado en dotar a su país de una nueva legislación familiar. Precisamente está usted viendo en este momento una fotografía
de la inauguración de este evento, donde la doctora Margarita Cedeño de Fernández, esposa del presidente de la República, está precisamente disertando sobre esta materia. Entonces, ella ha mostrado un gran interés en que el país, que recientemente en el enero de 2010 puso en vigor su nueva constitución política, que tiene 27 artículos y 67 incisos de garantías constitucionales familiares, tengan un código familiar y otro de procedimientos familiares. En este evento participó el Comité Científico Internacional, que usted ve en este caso en la fotografía, donde están, entre otros, los miembros de ese comité, y igualmente ahora ahí estoy en la disertación en que hice del proyecto de código familiar que he elaborado para este país. Entonces, es importante que ustedes, que nos hacen el favor de vernos, sepan hasta dónde va el derecho familiar, cuál es el avance que ha tenido a nivel internacional, de qué manera México sigue a la vanguardia de estos movimientos, porque precisamente estos programas, esta dedicación, esta preocupación porque la familia a nivel nacional e internacional esté protegida debidamente, es motivo para que estemos siempre preocupados por dotarla de los mejores instrumentos jurídicos. Siempre les hago partícipes de esto. En su momento les comunicaré cómo he recibido una serie de invitaciones importantes para asistir a dictar varias conferencias en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, en el Colegio de Ciencias Jurídicas, en la Universidad Nacional de Mar del Plata e igualmente en la Universidad de Corrientes. Pero eso se los comentaré un poco más adelante. Vamos a regresar a estas cuestiones de las que hablábamos en estos comentarios que son tan importantes. Me llama mucho la atención este correo de Miriam Araceli Palomares García, porque hace una referencia a una consulta que me hizo hace un año y que le di una respuesta. Ella es de Sonora. En aquel tiempo le di una respuesta respecto a una pensión alimenticia que con el tiempo le han dejado de pagar. Le han dado diversas opiniones, le han dicho que ya no las puede cobrar, que hay un nuevo código familiar en la entidad, que entró en vigor precisamente en octubre del año 2010. Entonces ahora voy con la respuesta para usted. En primer lugar, sus abogados, como ya se lo dije en la respuesta, deben invocar el orden público y el interés social. Estos conceptos de derecho familiar significan que las pensiones alimenticias que usted no ha cobrado, las puede cobrar. No han prescrito, no son deudas de carácter civil, sino de derecho familiar, y usted podrá hacerlas efectivas en el momento que quiera, y el juez tendrá que despachar la ejecución para cobrarlas. Además, si tomamos en cuenta que estas pensiones alimenticias no prescriben, inclusive las va a poder cobrar hasta con intereses, usted tiene derecho a cobrarlas, y la sala en la que actualmente se ventila esto debe fallar a su favor, porque precisamente, como decía yo, y le hago la invocación del Código Familiar de Sonora, estas cuestiones que vienen sobre el concubinato para sus abogados, que revisen los artículos 9, 29, 133, 170, 191, 192 de ese Código Familiar de Sonora, que es importante que ustedes consideren que dentro de los derechos y obligaciones que nacen del concubinato, del artículo 193 al 201, igualmente se refieren a esta materia, que dicho sea de paso, debemos señalar, para que usted lo sepa, que una de las personas que colabora conmigo, Fernando López, nos hizo favor de hacer esta investigación, a quien obviamente le extendemos las gracias a usted, porque ya tiene esta respuesta, que gracias a la forma tan atingente de este joven, estudiante de la facultad, abogado próximo a recibirse, nos hizo favor de darnos esta información que yo a usted le transmito con muchas ganas. Además, ahora voy a pasar al de Jorge Ledesma.
Gracias por el saludo, gracias por lo que usted nos señala. Él nos habla, nos manda este correo de Toluca, pero desgraciadamente me dice que en un archivo anexo nos mandó la información de su caso que no recibimos. Entonces falta información. El momento que usted me la haga llegar, con mucho gusto yo le daré la respuesta. Vamos a otro caso, el de Miriam Noemí Vargas Sánchez. Ella nos dice que hace unos días vio el programa del Canal Judicial. Muchas gracias por sus palabras y que le vamos a asesorar en su problema. Ella tiene un hijo de 18 años, tuvo un padre biológico que nunca lo reconoció, que no se ocupó de él, no hay un acta de nacimiento con esto. Ella tiene ahora un nuevo compañero con que ya tuvo un nuevo hijo y nos señala en esta consulta que qué puede hacer porque su nuevo compañero quiere que su hijo, aquel que tuvo en la primera relación, que no fue reconocido por el padre biológico, lo sea por este. La respuesta es muy simple. Usted puede, a través de la figura que se llama reconocimiento de hijos, que su compañero lo reconozca, usted dé su anuencia, y entonces él podrá ponerle los apellidos de él y por supuesto el suyo, para que él quede ya como el hijo, compañero del que ya tienen ahora. Esto es posible, inclusive lo podría adoptar. En esta adopción usted consentiría, él sería el padre adoptivo, tendría un acta de nacimiento con estos datos y así su hijo quedaría con los apellidos de ambos. Espero que con esta respuesta usted pueda resolver ese problema que es tan importante. De una central papelera recibimos un correo de la señora Eduarda Leticia Campos Oros, de Los Mochis, Sinaloa, donde nos señala que ya antes nos había enviado un correo, que desgraciadamente no lo recibimos, pero al volverlo a enviar, sí tenemos ya aquí una respuesta, que es muy importante, que en esencia es, nuevamente hago referencia a esta ayuda que hemos recibido de este joven Fernando López, para darle a ustedes una respuesta en relación a su problema. ¿Cuál es el problema? Herencia en concubinato. ¿Qué dice el Código de Sinaloa? Es el Código Civil en la materia, porque además la señora que nos manda la señora Leticia, ya estuvo con abogados, ya llevaron esto hasta instancias superiores y las respuestas no son las más adecuadas desde el punto de vista jurídico. Ojalá usted nos esté viendo porque le voy a dar en primer lugar respuesta específica con lo que la ley señala. El Código Civil de Sinaloa, en el artículo 1267, se refiere al testamento y a los testamentos inoficiosos. ¿Qué es un testamento? Un testamento es el acto jurídico solemne que emite una persona con las formalidades y solemnidades que la ley exige para expresar en él su última voluntad y determinar qué quiere que se haga con sus bienes y a quién quiere que se repartan. La ley señala que, tratándose de concubinato, como es este caso, se debe, es importante señalarlo, dejar alimentos a la persona con la que el testador vivió como si fuera su concubina. Y dice la ley, tiene la obligación de dejarle una pensión alimenticia y en el caso específico de este lugar de Sinaloa se exigen 5 años para que se dé esta hipótesis y pueda heredar. En la sucesión del concubinato, los artículos 1520, en sus diferentes fracciones, en las 6 fracciones, se refieren a la hipótesis y se aplican las reglas de la sucesión de los cónyuges, que están del artículo 1508 al 1513. En esencia, usted, señora Leticia,
tiene derecho a que le den una parte de los bienes, porque va a darse el supuesto de la sucesión legítima del concubinato. Y como dice la ley, usted tiene derecho a heredar con las mismas reglas que los cónyuges, aunque no sea cónyuge. Como concubina podrá hacerlo en esos términos. Espero que esto igualmente le resuelva el problema, porque de otra manera sería casi imposible darle a través de este medio una respuesta. Por otro lado, tenemos esta felicitación de Francis Zárraga, en el que nos dice que ve los programas, que vio el de los deudores alimentarios. Gracias por sus palabras. Y en el caso específico, es importante que me dé usted un poco más de información para precisar cuáles son los supuestos para resolver esta cuestión de su hijo, que ahora está en Monterrey, de usted que está en el Distrito Federal, de ese departamento que usted compró casada con el señor, que aunque sea del Infonavit y sean 60 metros, no lo va a poder liquidar, no lo va a poder vender si no es con la anuencia de él. Claro, se podrán aplicar las reglas de la copropiedad, pero en un momento dado, si se vendiera, la mitad le corresponde al señor y esta mitad tendrá que quedarse depositada porque él es el dueño de la misma. Entonces, si usted me amplía la información, yo podré con mucho gusto darle más respuestas que sean adecuadas. Para Joaquín Contreras, con mucho gusto le damos una cita. Hay que hacerlo en el teléfono que usted ya conoce, el 56 39 22 35, para que ahí la persona que le conteste le va a dar alguna cita y podamos dialogar sobre su problema. Por otro lado, tenemos el caso de esta Marta Juana García, que escribe en el correo de Denise Díaz de León. Igualmente, que se comunicó por la vía telefónica, lo vamos a tomar en cuenta. Insista para que se le dé la cita a la brevedad posible y yo la reciba y le pueda dar una respuesta a su problema específico. Para María de Jesús Gabriel Hernández, igualmente, que nos pide alguna cuestión de sus temas de derecho familiar, con mucho gusto, si usted me lo trata en el correo electrónico, yo podré darle una respuesta adecuada, una respuesta que valga la pena. Usted me menciona aquí que alguna cuestión si la acepto yo en mis contactos. En realidad yo no estoy ni en Facebook ni en ninguna cuestión de estas del correo electrónico, pero si usted no me hace el favor de ver esos programas, con mucho gusto en su momento le podremos dar una respuesta. Insista, hágalo a través del correo y con mucho gusto se lo voy a señalar. Quisiera referirme a esta cuestión que es tan importante, que nos ha señalado en el Distrito Federal varias de las personas, algunos de mis alumnos, por estas reformas que se han hecho por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Código Civil vigente. Específicamente donde de alguna manera se habla ahora de los mantenidos, dice así la reforma, donde la ley en el pasado, en el año 2000, decía que si una pareja se iba a divorciar y se habían casado en separación de bienes, podían repartirse los bienes al 50% si uno de ellos se había dedicado en forma preferente al hogar o a la educación de los hijos. Así han pasado 2 lustros, así se ha llevado hasta la infortunada reforma del año 2008, que entró en vigor en el 2009,
a propósito del divorcio, donde se estableció el incausado, pero hoy la Asamblea Legislativa ha salido con una novedad que dice que hay personas que están utilizando este supuesto legal para demandar el 50% de los bienes sin haberse dedicado al hogar o a la educación de los hijos. Bueno, esto es una falacia porque el juez familiar, con los elementos propios, es el que va a determinar si es posible o no que usted le den el 50%. Es una arbitrariedad que simplemente se trata de reformar esto para decir que quien intente esta indemnización no la va a recibir porque el juez es el filtro. Las pruebas, usted se ha dedicado, como hombre por ejemplo, al cuidado del hogar. Si no es así, entonces es muy importante que podamos señalar en un momento dado que usted no tiene derecho a esa pensión. Se ha dedicado al cuidado de los hijos, tampoco le van a dar esta posibilidad, porque en sus orígenes, y usted lo entiende perfectamente, esto ha sido para beneficiar principalmente a la mujer. Ella que se ha dedicado al cuidado de los hijos, al hogar, que esas actividades le han impedido hacer actividades propias de lucro, del ejercicio profesional, y por ello es tan importante que en un momento dado estas reformas no se hagan en las rodillas, porque hay toda una sistemática en la materia. Y la otra, imagínense ustedes que la Asamblea está caminando a hacer una reforma grave en materia de adopción. Si esto procede de establecer solo una relación jurídica entre adoptante y adoptado, va a ser muy grave porque va a ser una regresión a la adopción simple. Ya no va a establecerse este vínculo consanguíneo semejante entre el adoptante, el adoptado y la familia del adoptante, donde resulta el papá del adoptante abuelo del adoptado, donde se rompen los vínculos consanguíneos con la familia del adoptado, porque lo que se busca con la adopción es que ustedes, que no tienen hijos, tengan lo que la naturaleza les negó. Entonces la adopción, imagínense, en el pasado, cuando esto se modificó, y eso es una gran preocupación nuestra, se permitía que quien hubiera adoptado a un hijo, al tener solo una relación jurídica con él, si ese niño que fue adoptado de 1 año, cuando tenía 16, podía convertirse en cónyuge de quien lo había adoptado. Gravísimo. Volver a eso, señores legisladores, puede ser infasto, puede ser terrible para la familia. Pero igualmente ocurre en el supuesto de que si se establece la adopción simple, ¿qué va a pasar con la descendencia que tenga el hijo adoptado? Que al no haber impedimentos, el adoptante podría casarse con los hijos del hijo adoptado. Gravísimo, ¿no? Por eso lo hemos reiterado y hoy lo volvemos a decir, no se puede reformar el Código Civil del Distrito Federal ni ninguna ley simplemente por querer hacerlo. Hay que asesorarse de expertos, hay que hacerlo siguiendo la sistemática, porque de otra manera esto va al fracaso. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Muchas gracias por recibirnos en su hogar. Hoy
que hemos dedicado este programa especialmente a la consultoría jurídica. Le agradezco a este grupo de abogados igualmente que hoy nos han escrito, estos abogados consultores, en que se quejan amargamente, y aquí somos caja de resonancia para eso, de la forma en que se está administrando la justicia familiar en el Distrito Federal. Dicen ellos que cómo es posible que en una ciudad de 8,5 millones de habitantes, con 42 juzgados familiares y 5 salas familiares, no haya leyes adjetivas ni sustantivas en la materia, o sea, un código familiar y un código de procedimientos familiares. Ellos plantean en este correo que los jueces resuelven de manera híbrida, o sea, mezclan las cuestiones de juicios ordinarios civiles con cuestiones orales o con asuntos como este del divorcio incausado, en que no se requiere más trámite que uno de ellos quiera divorciarse. ¿Qué hacen? Se preguntan y nos cuestionan de si hemos tratado este tema. Lo hemos tratado muchas veces, lo hemos señalado reiteradamente, hemos sido críticos acervos del sistema porque pensamos que es un absurdo que en el Distrito Federal, que siempre ha ido a la vanguardia, no haya una preocupación en las autoridades, en el Ejecutivo, en el Judicial o en el Legislativo, porque esta ciudad capital tenga una legislación familiar propia. ¿Por qué seguir resolviendo asuntos con normas del Código Napoleón? ¿Quién duda que el Código Civil es el que publicó París en 1804? Tiene reformas, pero en esencia es aquel código. Por supuesto, en derecho familiar, del artículo 1 al 746 bis, se han dado reformas muy importantes que desgraciadamente han ido de más a menos. Ustedes recuerdan que el 1 de junio del año 2000 se puso en vigor el Código del Distrito Federal, que por primera vez tenía esta clase de legislación, al margen del Código Civil Federal, y que en estos 11 años ha tenido ya una serie de cambios y alteraciones que lo han convertido en un instrumento que ya no sirve a la familia, ni es la norma más protectora de ella. No es cuestión de hablar de izquierdas y derechas o de votos, sino de proteger a la familia. ¿Por qué no tomar como ejemplo lo que ha ocurrido en la República? 6 estados con diferentes afiliaciones políticas, del PRI, del PAN, del PRD, de Convergencia, del Partido del Trabajo, de todos, han puesto en vigor códigos familiares. Y le pongo un ejemplo. Hidalgo, en 1983, puso en vigor su Código Familiar y de Procedimientos Familiares. Hace poco se le hicieron cambios al nombre, se llama Ley de la Familia, pero sigue siendo el primer estado de la República con una legislación autónoma de la civil. Después vino Zacatecas. En aquel tiempo en Hidalgo había un gobierno priista. Después vino Zacatecas en 1986 y al margen de la legislación civil puso en vigor su código familiar. Era el gobernador Cervantes Corona y precisamente todavía era un gobierno del PRI, lo puso en vigor. Ahí han cambiado los gobiernos, han llegado de otras facciones
como el PRD, y la legislación familiar sigue firme. A los 10 años, un gobierno panista en Morelos, en el año 2006, Sergio Estrada Cajigal, puso en vigor el Código Familiar, al margen del Código Civil. Otra afiliación política, totalmente distinta a las anteriores, pero con una misma meta: proteger a la familia. En enero-febrero de 2008, otro estado de la República, gobernado por el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, Michoacán, puso, al margen del Código Civil, en vigor el Código Familiar de la entidad. Ese mismo año, en los meses de noviembre, diciembre, en San Luis Potosí, se puso en vigor el Código Familiar de la entidad, con un grupo, una facción política diferente al PRI y al PRD. Al año siguiente, usted recuerda de esta infortunada memoria del grave problema que hubo en la guardería ABC de Sonora. Hubo cambios políticos, se dio el paso el PRI al PAN, ganó la gubernatura, y con este gobierno se puso en vigor en octubre del año 2010 el sexto Código Familiar de la entidad, que es el Código de Sonora. Frente a esto, ¿no se le hace a usted, distinguida teleaudiencia, suficiente, y a ustedes, miembros del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo del Distrito Federal, suficiente para que tuviéramos una legislación familiar en el Distrito Federal? ¿Qué hacen los jueces? Resolver como pueden, con parches en materia familiar. ¿Y qué hacen los magistrados? Honrar su cargo, tratar de encontrar las mejores soluciones, aun cuando definitivamente ante la falta de estas leyes, cuando esto se lleva a juicios federales, a juicios civiles, a amparos, las resoluciones son diferentes, porque carecemos de esas normas adjetivas y sustantivas para mejorar la administración de justicia familiar en el Distrito Federal. Están ustedes, abogados consultores, servidos. Hemos tratado de ser muy explícitos con esto. Ojalá que la autoridad haga caso de lo mismo, que convoque a consultas populares, que cite al foro, a la academia, que le pregunten a los propios jueces familiares y a los magistrados si quieren o no, si necesitan o no una legislación familiar para el Distrito Federal. He también recibido preguntas que con mucho gusto contesto de un grupo de jueces familiares, no solo del Distrito Federal, sino a nivel nacional. Hay un gran desconcierto porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en una contradicción de tesis en enero del año 2011, que procedía el amparo indirecto contra las pruebas psicológicas que se pidieran, que se aplicaran en juicios de pérdida de la patria potestad o cambio de guarda y custodia. Cuando se habla de prueba psicológica, cae uno en el terreno también de la alienación parental, de la manipulación, de lo que a veces hace el padre, lo que hace la madre, lo que hacen los parientes, para alterar la conducta de un niño o de una niña, para meterle ideas para odiar al padre o a la madre, o los abuelos en contra de los cónyuges. Pero finalmente, esto es algo gravísimo para la familia. ¿Deben o no someterse a los niños y a las niñas, a los adolescentes,
a pruebas psicológicas para determinar si hay y en qué grado alienación parental. La Corte resolvió la primera sala por unanimidad en una contradicción de tesis que quedan prohibidas las pruebas psicológicas por una razón muy importante. Ellos evocan los tratados internacionales que México ha suscrito, que el Senado ha ratificado, específicamente la Convención de los Derechos de los Niños. Esta que, como usted sabe, México en 1989 fue de los 6 países que la iniciaron, y en 1991, siendo presidente Carlos Salinas de Gortari, se aprobó, y esa convención, ya con 20 años, ha sido muy importante, sobre todo para nuestro país. Con base en ella, se dice que si se hace una prueba psicológica, se va a causar un daño irreparable al niño, irreparable para su futuro. Hay opiniones a favor y opiniones en contra. Pero como usted sabe, la ley ordena, no discute. La ley dice, y así lo ha resuelto la Corte, que no se debe someter a estos menores a estas pruebas psicológicas. No dice la Corte, no menciona pruebas psiquiátricas que médicamente son con un enfoque distinto, superior podría ser, o pruebas neurológicas, pero en realidad lo importante, de acuerdo a lo que estos jueces familiares nos han planteado, porque algunos dicen que no están de acuerdo con esta resolución, otros les parece bien cuando se habla de este amparo indirecto, porque en los argumentos se ha dicho que procedería el amparo indirecto cuando alguien pida la prueba psicológica, porque se causaría un daño irreparable, a pesar de que no es frente a una sentencia definitiva donde se está intentando el amparo, sino este amparo indirecto, frente a esta interlocutoria que en un momento dado se emita, o cuando se haya pedido esta prueba de la psicología. Entonces, hay quien opina que es una medida adecuada, hay quien opina que no, pero traemos a colación nuevamente principios fundamentales como los que reiteradamente repetimos. La ley ordena, no discute. La Suprema Corte, como usted lo sabe, en la contradicción de tesis que es obligatoria para todos, ha resuelto lo que le acabo de señalar. Entonces, señores jueces familiares, no hay que estar más que a obedecer, a aceptar esta resolución, porque de otra manera habría una violación, podría haber problemas graves para quien no aplique esto o no lo acate, y siempre presente el tema del derecho familiar. Antes de despedirnos, todavía tenemos tiempo para darle respuesta a otra más de las inquietudes, en este caso, que nos han sido expresadas por un grupo de mujeres que no están de acuerdo con las normas que se han establecido en cuestiones de género. Y nos dicen en general que no es posible que porque una norma lo diga, las cuestiones van a cambiar. Pero bueno, siendo este un tema tan complejo, hablar del género y la especie, que seguramente podré tratar en otro programa, yo les quisiera decir, como resumen, que es importantísimo, sobre todo para las mujeres, que para lograr la verdadera superación, para llegar a los estadios superiores del conocimiento, de la cátedra, de la judicatura, de la presidencia misma de la República, hay que prepararse. No es suficiente el sexo para determinar si uno puede o no llegar a una aspiración, sino la preparación, el conocimiento, el que en un momento dado se pueda lograr algo por la capacidad y la preparación. Hoy
Les reitero mi agradecimiento. Como siempre, este programa de consultoría está a sus órdenes. Le pediría yo que trate de ser más explícito en las preguntas. Cuénteme lo que usted quiera, inclusive como lo ha hecho hasta ahora. Dígame si quiere o no que se salga al aire su nombre, y si no, guardamos el anonimato, pero siempre recuerde que jhuitron@derechofamiliar.net está a sus órdenes para lo que ustedes determinen en cuanto a la consultoría, o llámenos al 56 39 22 35 para darle respuesta o una cita para que si usted lo quiere, desde el punto de vista profesional, pueda yo atender su caso. Por hoy le agradezco su atención y nos veremos en el próximo programa de Derecho Familiar.